Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Brexit. ¿Sí? ¿Han oído bien? Brexit. Descubramos más. ¿Stacy? ¿Es algo parecido a un crono? Creo que se acerca bastante. La primera cosa en la que pensé cuando lo oí fue en los cronuts. ¿Pensaste en un crono? Sí, y luego descubrí que los cronuts ya no están de moda. No, estuvieron de moda durante unos 15 minutos. Tuvieron 15 minutos de fama, mezclaron un croissant con un donut. También suena como Corexit, lo que creo que se ajusta bastante a la historia que vamos a cubrir. Eso fue lo que extendieron en las aguas del Golfo después de que una plataforma petrolífera de BP explotara. Sí, la plataforma de BP Deepwater Horizon, que explotó en el Golfo de México cerca de Luisiana. Había petróleo por toda la superficie del agua y eso era un problema ecológico. Así que lo que hicieron fue poner Corexit en ella, lo que de hecho no solucionó el problema. Simplemente son químicos tóxicos que hunden el petróleo hasta el fondo del mar. El problema de las cuestiones ecológicas sigue ahí, pero el Corexit hizo que desapareciera ante el ojo humano. No para los delfines ni las tortugas y todas las demás cosas que hay allí, pero lo que tenemos aquí es una historia relativa al Brexit. ¿Se avecina un Brexit? La deuda corporativa global se inflará hasta los 75 billones de dólares para el 2020. A medida que las empresas beben de la espita abierta a través de la cual los bancos centrales de todo el mundo conceden préstamos baratos, la deuda corporativa en todo el mundo posiblemente se infle hasta los 75 billones de dólares para el 2020 desde los 51 billones actuales. Esto constituye una acumulación sobrecargada que ha hecho que los analistas de S&P Global Ratings introduzcan un nuevo riesgo con un apodo familiar. Un Brexit puede hacer temblar los mercados de crédito. Petróleo y crédito han crecido juntos durante décadas porque las empresas petrolíferas requieren mucho capital, que se traduce en mucho capital prestado, lo que significa mucho crédito, y eso comporta billones de dólares de crecimiento crediticio, enormes primas y el correspondiente crecimiento del PBI. Pero ahora estamos en un punto de la historia del crédito de petróleo donde ese crédito ya no se va a devolver nunca. Tengo entendido que si extrajeran el billón de barriles que quedan en la corteza terrestre y lo utilizaran en beneficio del crecimiento del PBI, los ingresos fiscales resultantes no podrían pagar la deuda actual. Por consiguiente, estamos al final del juego. Por encima del horizonte de sucesos, hemos llegado al final apocalíptico que constituye el Brexit. Sí, de hecho por ahí circula una historia que dice que los préstamos de alto riesgo están aumentando en Estados Unidos y tiene mucho que ver con el fracking del petróleo y el gas, en especial la industria de la fracturación hidráulica, tal y como hemos advertido durante años. Claro está que a mucha gente no le gusta oír esto, piensan que es algún tipo de propaganda, pero los datos no mienten. Los préstamos de alto riesgo van a peor cada día que pasa. Hoy estamos como en el 2009, el punto álgido de los créditos tóxicos de la última crisis financiera. Tenemos la misma tasa de quiebras que entonces, incluso mayor. Así que estamos yendo más rápido que en el peor momento de la crisis financiera del 2007, 2008 y 2009. ¿Y no trataron de frenar las fugas de petróleo de la planta de BP taponándolas con cronuts? No, eso fue con pelotas de golf, bolas y restos de cuerda. Pensé que había sido con cronuts. Pero sacas un tema interesante. La solución, el Corexit de la crisis del 2008, fue aún más deuda barata, Sí. lo que ha creado un problema mucho más grande. Ha empujado la deuda tóxica fuera de la vista del ojo humano o del inversor. Y puedes ver claramente que el inversor, a medida que los mercados alcanzan máximos históricos, creen que no la ven o se lo parece. Estas empresas tienen una fuerza de trabajo llamada deuda fuera de balance. Así que acumulan una deuda que no quieren incluir en sus informes a la hora de rellenar los formularios 10K o 10Q. Dicen, bueno, está fuera de balance. Y de la misma forma que la economía fantasma es mayor que la economía real, de la misma forma que el mercado negro de derivados es mayor que el mercado visible de derivados, esta deuda fuera de balance es mucho mayor que la deuda que encontramos dentro de él. Así que se ha invertido. Vivimos en un mundo en el que la gente está comprando bonos para obtener ganancias de capital y comprando acciones para obtener ingresos. Es un rechazo total a todo lo que sabemos de economía desde los últimos 200 años. Se ha dado la vuelta al normal funcionamiento de las cosas, lo que nos llevará de
forma inexorable a la devastación. Sí, cubrimos ese tema la semana pasada en Kingston, Nueva York, y ahora quiero señalar que justo como en la crisis del 2007-2008, mucha gente se dedicó a cubrirse las espaldas. Los reguladores avisaron con 2 semanas de antelación, pero ya era demasiado tarde, de que había muchos préstamos poco fiables en el sistema. Standard & Poor's, con quien de hecho hablamos para un documental que hicimos, avisó del capital riesgo privado en ese momento de préstamos basura. Y aquí tenemos de nuevo a S&P advirtiendo de que las cosas pintan muy mal y dicen, los bancos centrales quizá estén tratando de reinflar sus economías, pero lo están haciendo en detrimento de la calidad de crédito, dijo un informe del equipo de S&P Global Ratings. Los bancos centrales siguen siendo esclavos de la idea de que un crecimiento impulsado por los créditos es saludable para la economía global, dicen los analistas. De hecho, nuestra investigación hace hincapié en que la relajación de las políticas monetarias ha contribuido en gran medida al aumento del riesgo financiero, con un crecimiento del endeudamiento corporativo muy por delante del de la economía global. Y esto es lo que Kaiser Report ha estado diciendo desde el 2008 y el 2009, que esto es lo que estaba pasando, que en la superficie todo parece genial, porque los mercados están llegando a máximos históricos, el rendimiento de los bonos está alcanzando mínimos históricos y esto hace que todo el mundo esté contento y piensan que es maravilloso. Pero tal y como dice S&P, está creando un nivel inmenso de riesgo que acabará explotando. Tal y como le dije a Danny Blankflower hace años, las soluciones monetarias a la crisis de crédito consistentes en generar más deuda y crédito estaban causando deflación, no luchando contra ella. Me acabas de dar la razón. Lo que estás describiendo es deflación. La situación está implosionando. No hay crecimiento suficiente para generar ingresos fiscales que puedan satisfacer la deuda. Y la respuesta ha sido hacer más de lo mismo. El resultado es que ni todo el Brexit del mundo logrará evitar el holocausto económico. Desde los bancos centrales a las empresas, recuerda que las empresas reciben sus salarios y sus bonificaciones anuales en base al precio de las acciones y con los tipos de interés tan bajos, están contratando un número récord de préstamos para recomprar acciones de su empresa y así inflar el precio. Pero las empresas siguen presentando informes de ganancias que no siguen las normas de información financiera, por lo que se puede decir que manipulan los datos. Microsoft, por ejemplo, es una de ellas. Hablamos de este asunto con Wolf Richter, que nos mostró que Microsoft cotiza a un nivel 55 veces mayor que sus ganancias si se respetan los principios de contabilidad generalmente aceptados. Pero si no se siguen los principios contables oficiales, todo parece maravilloso. Lo que tenemos es una situación de tipo Brexit en todos niveles del sistema financiero, desde los bancos centrales hasta la forma en la que las empresas informan de sus ganancias. De hecho, hemos hablado sobre todo de bancos centrales y ahora hablamos de empresas. Solo para dar una idea de cómo funciona. El director ejecutivo de una empresa puede concederse la opción de comprar acciones. Supongamos que el valor de esas acciones es de $100 y que el coste de esa opción es de $1 por acción. Supongamos que la acción sube a $250 porque recompraron muchas acciones en el mercado libre usando el dinero recibido del gobierno estadounidense. En ese caso, esa opción de compra vale ahora $50. De ese modo consiguen miles y miles de millones de dólares por el apalancamiento utilizado en el mercado de opciones. Por cada centavo que cuesta una opción consiguen $1.100, $1.200 o $1.500, así que les interesa seguir concediéndose opciones y seguir recomprando acciones. Y seguir concediéndose esas enormes bonificaciones externas jugándosela al sistema, incluso si eso implica el colapso del propio sistema en última instancia. Hablando del colapso del sistema, la última crisis financiera tuvo su epicentro sobre todo en Estados Unidos y el mercado estadounidense de hipotecas basura y deudas tóxicas de aquí. En este caso parece que los bancos italianos podrían haberse colapsado entre la grabación del programa y su transmisión, porque todo está sucediendo a una velocidad pasmosa. Se sometieron a las pruebas de tensión, suspendieron las pruebas de tensión, todas sus acciones están en sus límites más bajos todo el tiempo, pero la zona rica, el corazón industrial del que procede
procede. Toda la riqueza de Italia viene de la zona norte, una de las zonas más ricas, Vicenza, la zona cerca de Venecia. Vicenza, el corazón negro de la crisis bancaria de Italia, donde los locales han perdido millones. El colapso del BPB ha dejado a los ciudadanos sin nada y las ramificaciones podrían dañar a toda Italia y la eurozona. Es el Banco Popolare de Vicenza y ha colapsado. Muchos de los locales invirtieron en sus bancos locales. Recuerda este impulso de trasladar tu dinero a un banco local y el BPB lo era. Pues bien, básicamente lo que hemos visto es que los italianos, muchos italianos, adquirieron productos cuyo riesgo no conocían y lo perdieron todo. Bueno, pues el alcalde, que es Achille Variati, deberíamos tener un equipo italiano para que me explicaran cómo se dice. ¿Dónde está Bruno? Se ha ido a Nápoles, pero el de Florida. El alcalde dice que este banco, el BPB, básicamente proporcionó toda la financiación al 30% de las 100.000 empresas de Vicenza, que ahora han tenido que ser rescatadas por el gobierno central para no ir a la quiebra. Lo que espero como alcalde es que el banco permanezca lo más cerca posible de las empresas. No podemos abandonar a ese 30%, tenemos que apoyarles si siguen estando en buen estado. BPB sería capaz de sobrevivir con el tiempo si el territorio es fuerte. No habrá futuro para el banco si el territorio es más pobre, dijo Variati. Esta es una de las zonas más ricas de Italia. Si este territorio se detiene, habrá problemas en toda Italia, añadió. Esto se enlaza con el problema de Brexit, de crear la ilusión de que todo va bien, pero en lo más profundo es que la riqueza real de la economía está igual, está deteriorándose rápidamente en el fondo. Bueno, más o menos lo cubrimos durante la crisis financiera griega. Dijimos que el FMI, la parte corrupta de la Troika, había condenado a muerte a Grecia. Ahora se ha descubierto finalmente y Christine Lagarde está involucrada en otro escándalo masivo. Sí, pero en Italia es mucho peor. Y dijimos que después de destruir Grecia, irían a destruir Italia o España. Eligieron que el siguiente en destruir fuera Italia. Bueno, los bancos italianos también cumplieron su parte al conceder préstamos fraudulentos y préstamos que nunca se pagarían. Y eso es lo que ha pasado aquí. Casi el 18% de todos los préstamos que se han concedido en Italia no se están pagando, el 18%. En Francia es el 5%, el 1% de Alemania. Así que es un problema enorme. Los fondos de cobertura ganaron miles de millones atacando a Grecia. Sí, lo harán. Ganarán miles de millones atacando a Italia y luego sacarán miles de millones atacando a Francia a medida que su situación empeore. Justo como en la última crisis, todo se reduce a esperar un cambio de último minuto. En el ayuntamiento, Variati dijo que la ciudad sobreviviría. ¿Habrá conmoción? Sí, pero somos gente tenaz, acostumbrada a remangarnos y resolver los problemas nosotros mismos. En otras partes de Italia la gente habría llorado y gritado. Aquí hay dolor, pero queremos tirar hacia adelante. Pero pedimos y esperamos justicia. Bueno, quizá el Papa eche una mano. Stacy, te tienes que ir ya, gracias. Con suerte recibirán justicia porque todo lo que les queda es esperanza. Esperanza de que haya algún tipo de fiscal que prosiga por el camino legal. Pero seguramente vayan a por los más pequeños, las empresas pequeñas en Vicenza, tal y como hicieron en el resto del mundo. Bueno, no se pierda la segunda parte. Tenemos mucho más. Bienvenidos otra vez a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de volver a nuestra conversación con Francine McKenna. Ella trabaja como reportera de transparencia para MarketWatch. Francine, bienvenida de nuevo a Kaiser Report. Gracias. Bueno, ¿en qué consiste ser una reportera de transparencia? Bueno, yo trabajo para MarketWatch, que forma parte del Dow Jones, y supuestamente escribo sobre regulaciones y legislaciones financieras desde una perspectiva de transparencia. En otras palabras, me involucro en las historias en las que otras personas no tienen tiempo de involucrarse o no disponen de los conocimientos sobre la materia necesarios para sumergirse en ella y unir los cabos pertinentes. Han pasado 8 años desde uno de los mayores periodos de auge de los mercados bursátiles en la historia. Los reguladores advierten que los bancos demasiado grandes para caer han estado concediendo préstamos arriesgados otra vez. ¿Qué está pasando? Bueno, puedes escribir las historias de cada informe de la Reserva Federal, de la FDIC, de la OCC. En cierto momento te dicen que no están concediendo tantos préstamos a prestatarios comerciales, que están teniendo problemas a la hora de conceder préstamos hipotecarios, y al minuto siguiente te dicen que los préstamos que están concediendo son más arriesgados, así que parece que todas las quejas relativas a la escasez de préstamos a pequeñas empresas, la escasez de préstamos a grandes empresas, la escasez de préstamos en general, es verdad. Y los préstamos que están
están concediendo siguen siendo al petróleo y el gas, productos estructurados, fondos de cobertura, otros tipos de productos de apalancamiento, como el capital riesgo privado. ¿Por qué? Porque quizá las cuotas sean más altas, no lo sé, pero no están concediendo préstamos a la clase media estadounidense. No están ayudando a crear empresas. Bien, tenemos una métrica de mercado que nos dice exactamente, de una forma pictográfica, qué es eso de lo que estás hablando. Y eso sería la figura de la velocidad del dinero. La velocidad del dinero sigue la pista al dinero, que se mueve a determinada velocidad en la economía. Los bancos hacen préstamos y ese depósito acaba en otro banco que por su parte lo presta de nuevo y puedes ver cómo la economía funciona como debería. Las cifras de la velocidad del dinero están en mínimos históricos. Es algo de lo que estás hablando. No están prestando el dinero y surge este dilema tan interesante porque, por un lado, necesitan los préstamos para estimular un crecimiento suficiente que genere los ingresos para pagar los impuestos de la deuda. Sin embargo, tienen aversión al riesgo porque los balances de los bancos son tan frágiles que si conceden un mal préstamo, puedes declarar la quiebra en todos los bancos importantes de Estados Unidos y del mundo. Así que están en esta situación histórica entre la espada y la pared. Una situación frágil. ¿Estás de acuerdo con esta apreciación? Sí, los bancos culpan a las pruebas de tensión, culpan a Dodd-Frank, culpan a toda esta regulación adicional que establece que deben retener más capital. Y ha habido personas que han hablado abiertamente, como Anat Admati de Stanford, que habla de que deben retener más capital y no más deuda en sus libros de contabilidad. Quieren prestar dinero, pero solo al amparo de los términos que ellos quieren, y no quieren obtener capital. Las pruebas de tensión son algo que deberían estar haciendo, que necesitan hacer. Este es el tipo de alerta temprana que necesitábamos antes de la crisis, pero no quieren hacerlo y se quejan. Oh, ya sabe, la Reserva Federal y los reguladores no nos están diciendo lo que va a hacer en la prueba. Bueno, eso suena como un niño de 5 años. Bien, entonces, en otras palabras, dicen que la respuesta de los bancos en esta conversación que se está teniendo es que, por un lado, se está señalando que sus balances son frágiles y que lamentablemente carecen de reservas y que deberían comenzar a reparar dichos balances de forma que tuvieran sentido económico. Sus respuestas o conversaciones dicen, bueno, deberías haber contratado valores de capital superiores, como si quisieran decir, vas a tener que vender acciones. Vas a tener que vender acciones de tu empresa, lo que significaría que el valor de las acciones se reduce porque estás inundando el mercado con más capital o más acciones. Lo que significa que la bonificación de Jamie Dimon se reduce, que la bonificación de Lloyd Blankfein se reduce, y también la de Warren Buffett, o la de sus amigotes y compinches. En otras palabras, quieren jugarse el sistema de nuevo, son mafiosos. Si el gobierno fuera a decir a la mafia, queremos que paréis de matar gente, la mafia diría, bueno, matar gente es nuestro trabajo, es cómo funciona esto. La velocidad que a ellos les gusta es la velocidad en la que el dinero llega a sus bonificaciones, lo rápido que el dinero llega a la valoración de sus opciones sobre acciones cuando consiguen que el precio de las acciones suba temporalmente. Todo trata sobre las compensaciones del juego y ahora estamos viendo, no solo los bancos, sino también las empresas comerciales, cómo juegan con la forma en la que presentan informes al mercado para que parezca que tienen mejores resultados. Y se les ha ido por completo de las manos. Las métricas no gap que utilizan para tratar de engañar a los inversores y hacerle creer que les va mejor, y están utilizando estas métricas. Bien, vamos a pararnos en los no gap por un segundo, solo para llegar a esta cuestión. Cuando un gran banquero como Jamie Dimon o Lloyd Blankfein dice, ahora hemos alcanzado la condición de multimillonarios, ese dinero se ha sacado de la economía, se ha extraído de la economía, no se ha ganado ofreciendo un servicio bancario, es dinero que se le ha quitado poco a poco a Estados Unidos mediante hurto. Casi todos ellos se han estado quejando en este periodo de presentación de resultados de que estaban ganando menos dinero debido al entorno de tipos bajos de interés actual. ¿Cómo es posible que ganes menos en un entorno de tipos bajos de interés que tú mismo consideras bajo y tú prestas dinero a un tipo de interés razonable, a cualquier tipo de interés superior a cero? No sé cómo pueden salirse con la suya quejándose de que ganan menos, de que sus beneficios se han visto reducidos a causa del entorno de bajos tipos de interés. Debería aparecer una situación ideal para impulsar los préstamos, especialmente para pequeñas y medianas empresas. De acuerdo, hablemos de los no gap. Primero, ¿qué es gap? Y luego, ¿qué es no gap? Los GAP son los principios contables que son aceptados de forma general, son los estándares que usan todas las empresas que presentan informes a casi cualquier mercado bursátil, no solo en Estados Unidos. Un conjunto de principios contables que se usan de forma predecible y sistemática, que cualquier empresa en cualquier industria puede decir. Sabemos lo que esta cifra en particular quiere decir, ingresos netos, ganancias por acción, ingresos, etc. Pero las empresas se han arriesgado muchísimo, demasiado en lo que concierne a todas las cosas que están haciendo a fin de tratar de presentar mejor sus informes de resultados. Ayer informé sobre ConocoPhillips
que ni siquiera indica una cifra de ingresos en sus comunicados de prensa en relación a sus ganancias. ¿Por qué? Obviamente porque no da muy buena imagen, así que se centran en otro tipo de métricas que pueden manipular cada trimestre de forma incoherente, ya que satisface sus necesidades para conseguir su objetivo. Entonces se contrata a una gran empresa de contabilidad para llevar los libros en una empresa como Conoco. Y su informe tiene importantes omisiones. Ellos pueden remitirse al gobierno y decir, bueno, no es obligatorio. Exactamente. En un comunicado de prensa, lo único que tienes que hacer es asegurarte de que si incluyes todo tipo de métricas no GAAP, todo tipo de medidas operativas y financieras que la empresa se inventa para dar una mejor imagen, asegurarte de que mencionas las GAAP también, y con suerte igual de visibles y en la misma página en una conciliación, pero tienes que mencionarlas. He estado escribiendo una historia tras otra hablando de la forma en la que estas empresas deben ceñirse al programa y, de hecho, la Comisión de Bolsa y Valores dispone de un grupo de trabajo que va a comenzar a escribir cartas a las empresas. Pero nos trae de vuelta al comentario que hizo usted en la primera parte sobre perseguir a los más pequeños. Parece que han ido a por el maquillaje en cuanto al formato de algunos de estos tipos de informes y notas algunas de las situaciones más notorias en las que bancos u otras grandes corporaciones simplemente se están inventando las cosas de la nada, especialmente las empresas tecnológicas que siguen presentando cifras que realmente no son significativas ni son consistentes de periodo a periodo en su propia empresa, menos aún comparado a otras empresas en su industria. Has estado escribiendo recientemente sobre préstamos basura, así que esta situación es análoga a la situación del 2006, 2007 y 2008, la época de las subprimes, los préstamos mentirosos, los préstamos ninja, en la que el sistema entero se vino abajo porque los bancos concedían préstamos que no deberían haberse concedido solo para llevar el agua a su molino. Bueno, es difícil decir si es el mismo tipo de criminalidad, el mismo tipo de enfoque fraudulento, pero lo que están haciendo es conceder préstamos muy arriesgados a capital riesgo privado, a fondos de cobertura y a empresas petrolíferas y de gas. Aún así, la dificultad reside en que en los balances de los bancos es muy difícil ver el riesgo total que los bancos tienen sobre estos préstamos. Dicen que no es tanto como en la época previa a la crisis. ¿Qué oficina del gobierno está a cargo de limpiar todo esto? ¿Es la oficina del interventor, del presupuesto, de la tesorería? En relación a las empresas públicas, se trataría de la División de Finanzas Corporativas de la Comisión de Bolsa y Valores. Ese es el grupo que cada vez que una empresa presenta un estado financiero cada trimestre, tienen que revisarlo y ver si esa empresa está cumpliendo las reglas en términos tanto de la forma en la que presentan el estado y la forma en la que describen su... De acuerdo. PricewaterhouseCoopers, una de las mayores agencias de contabilidad, está sintiendo el calor de Miami en un juicio relacionado con el fraude de Taylor, Bean & Whitaker. ¿Quiénes son los jugadores? ¿De qué va el caso? ¿Qué importancia tiene? Taylor, Bean & Whitaker fue un fraude enorme durante la época de la crisis. Era una de las entidades de préstamo más grandes en Florida y, de hecho, creo que también estaban en el sur, en Atlanta, y el Colonial Bank, también en el sur, había confabulado con ellos para asegurarse de que eran capaces de crear los préstamos y reflejarlos en los libros contables de ambos bancos. Los dos bancos tenían directivos que acabaron en la cárcel. PricewaterhouseCoopers auditó al Colonial Bank. Deloitte auditó a Taylor, Bean & Whitaker. Deloitte ya resolvió una demanda de la FDIC, quien tenía que encargarse tanto del Colonial Bank como de Taylor, Bean & Whitaker. Ya han resuelto la demanda, pero ahora hay una demanda contra Pricewaterhouse por parte del fideicomisario de Taylor, Bean & Whitaker, en la que se alega que deberían haber descubierto el fraude del Colonial Bank y entonces Taylor, Bean & Whitaker, el co-conspirador, no habría sufrido las pérdidas que tuvo. ¿Realmente irá a juicio? Es una situación de lo más extraña. Las cuatro grandes empresas de auditoría siempre llegan a acuerdos extrajudiciales y la razón es que una vez llegas a las declaraciones, a los documentos y a otros tipos de descubrimientos, tanto las empresas como los socios empiezan a decir cosas que te sorprenderían, de las que no son muy conscientes. Y la razón es que no están en público muy a menudo. No sabemos quiénes son los socios de las grandes empresas de auditoría, no sabemos quién es esa gente. Pueden esconderse en la oscuridad y decir y hacer cosas y cuando tienen que personarse en un juicio, entonces es cuando todo eso sale a la luz. ¿Cuándo fue la última vez que vimos un caso que llegara a juicio? Bueno, el mismo abogado, Steve Thomas, que lleva el caso del fideicomisario de Taylor, Bean & Whitaker contra PricewaterhouseCoopers, acaba de ganar un caso contra Ernst & Young en el estado de Washington por un fondo subordinado relacionado con Madoff. Realmente llevó a Ernst & Young a juicio. Fue el primero de casi todos los casos de fondos subordinados y el único contra una empresa de auditoría que fue a juicio y se ganó. Está bien. Entonces, claramente sería... Bueno, una pregunta rápida. Cuando las cuatro grandes empresas se reúnen y realizan sus conferencias y debaten sobre su industria, ¿alguna vez has oído casos de connivencia?
Bueno, sabe, en el pasado he escrito que creo que el vehículo que utilizan para tener este tipo de discusiones, si es que las tienen, es algo que procede de la era de Enron. La Sarbanes-Oxley exigió una regulación independiente para las empresas de contabilidad después del fallo de Enron y Arthur Andersen. Y existe un grupo llamado CAQ, el Centro para la Auditoría de Calidad. Está en el AICPA, la Asociación Profesional de Auditores, y es ahí donde creo que se reúnen y donde se beben sus bourbons y fuman sus habanos y hablan de su estrategia en términos de qué auditorías van a llevar a cabo y cómo van a trabajar juntos y qué tipo de enfoque van a adoptar en torno a cosas como cuando aparecieron los fraudes de la fusión inversa china y todos estaban acusados por la forma en la que abordaron dichas cuestiones. Ahí es donde creo que se reunieron y contrataron al mismo abogado para que le representara. Francine McKenna, nos quedan 40 segundos. ¿Puede responderme rápidamente sobre Facebook y el Departamento de Tesorería? ¿Qué está pasando? Facebook ha sido demandado por el Departamento de Tesorería de Estados Unidos, IRS, está siendo investigado y de hecho han sido muy tercos en su voluntad de no cooperar, simplemente no aparecen. Pero no son los únicos. Amazon también se enfrenta a una posible resolución sobre una cuestión de evasión de impuestos relacionada con las filtraciones de Luxemburgo. Así que estas cuestiones están empezando a pagar las consecuencias. Estos casos realmente empezarán a concretarse si la IRS puede ganar. Apple siempre está bajo sospecha por su gran volumen de efectivo en el extranjero. Cierto, pero Estados Unidos también está tratando estos casos, no solo Europa. Hemos estado oyendo sobre todo de Europa, pero la IRS está realmente presentando cargos contra estas personas. Perfecto. Francine McKenna, gracias por reunirte conmigo en Kaiser Report. Gracias a usted. Bueno, esto es todo por hoy en esta edición de Kaiser Report. Con Max Kaiser y Stacey Halbert. Nuestra invitada Francine McKenna ahora trabaja como reportera de transparencia en MarketWatch. Si nos buscáis en Twitter es @KaiserReport. Hasta la próxima. Adiós.